¿Alguien más falta? ¿No hay? Bien, entonces vamos a dar algunas indicaciones con respecto a los grupos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa en los grupos? A veces hay compañeros que algunos trabajan y otros aplauden. ¿Listo? Entonces, para evitar esto, el profesor tiene una técnica donde todos tienen que trabajar. Entonces, cada uno de ustedes va a elegir básicamente un representante de su grupo, ¿ya? Y ese representante de su grupo me va a alcanzar después la lista con el trabajo que han hecho y va a poner, por ejemplo, el del grupo 1, ¿cierto? Pone Erickson Apaza Chambi. Al costado, el porcentaje que ha trabajado. William Bryan Atencio, el porcentaje que ha trabajado. Max Christian, el porcentaje que ha trabajado. Frank Christian, igual. Rolando Pacompía, igual. José Ángel Garavito, Aarón Franco. Entonces, esa cabeza de grupo va a ser básicamente el que me va a informar el porcentaje de trabajo que ha tenido. ¿Listo? Entonces, aquí nadie se tiene que relajar. Todo el mundo, lo ideal es de que todo el mundo vaya presentando, ¿cierto? El 100%, ¿ya? Entonces, cuando yo vea que en cada uno de estos grupos, al costado, ustedes me pongan el 100%, ¿cierto? Si todos han trabajado, todos han hecho el trabajo, 100%, perfecto. Pero, si alguien se ha relajado, que no, que sí, que yo mañana, pasado, que el otro mes, que esto, que lo otro, o simplemente no ha asistido, tendrá que ser. Disculpe, licenciado, creo que aparezco yo en 2 grupos. ¿Qué apellidas? Mamani Melo. Mamani Melo, a ver, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu nombre? Heiner Anthony. Mamani Melo, Heiner Anthony, estás acá, grupo 5. Y también en el grupo 2. Y también acá en el grupo 2. Tú querías sacar doble nota, Heiner. Está ahorita en el grupo 2, licenciado. Ya, va a estar en el grupo 2. Sí. Listo. Entonces te elimino de acá del grupo 5. ¿Listo? Entonces acá ya no vas a estar. Perfecto. Ya está. ¿Listo? Entonces, eso. ¿Alguien trabaja poco? Bueno. Ahora, la exposición la voy a calificar yo. Es una sola nota. Todos tienen que estar preparados en el tema. ¿Qué quiere decir? Que de repente el grupo 2 agarre, digamos, empieza Joseph, sigue Richard y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, yo pregunto de repente y digo, a ver, David Antonio, dígame qué significa esto. No sabe David Antonio, va disminuyendo la nota del grupo. ¿Listo? Porque todos empiezan con 20. Pero si no saben solventar las preguntas, ¿cierto? Entonces ahí va el problema. O de repente hay un grupo que tiene un poco de baja nota. De repente del grupo 3, Ronald Joel Quispe Barra pregunta al grupo 2 y le dice, a ver señores, de tal tema, esta pregunta. No puede, entonces baja el grupo 2 y aumenta su nota el grupo 3. Es por eso que el profesor lo imprime, ¿no? Y ahí va tomando nota rápidamente para ver cómo va el grupo. ¿Listo? Entonces este mismo grupo 2, cuando también el grupo 3 exponga,
también le puede hacer preguntas, pero relacionadas al tema, ¿cierto? No le van a preguntar, compañero, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? No, ¿cierto? Entonces, relacionado al tema, que sea una pregunta que tiene lógica y que tenga respuesta. ¿Listo? Entonces, ¿eso es valedero, profesor? Por supuesto. ¿Ya? Pero como ustedes son patas, dicen, oh, mejor no nos preguntamos. Entonces el profesor comienza a preguntar, como es más maldadoso el profesor, entonces pregunta y pregunta más, como nadie interviene, entonces ya pues, ¿no es cierto? Si están bien preparados, excelente. Si no, ya lo van haciendo. Son temas de carácter ambiental, los que voy a poner, voy a seleccionar. Entonces voy a trabajar en base a 5 grupos. Entonces, si hay alguno de sus compañeros que aún no tiene grupo, entonces en el grupo 5 todavía hay 2 cupos. ¿Listo? Adelante, José Chino. No tengo grupo, ingeniero. Te vamos a poner entonces aquí en vez de Einer Antonio, José Chino Mamani, ¿no? Correcto, licenciado. Ingeniero. Listo, entonces, José Chino Mamani, listo. ¿Quién más no tuviera grupo? Ya creo que todos tienen, ¿no? Perfecto, entonces. Naturalmente, esto lo vamos a pasar. A ver, ¿alguien más quiere intervenir, creo? Ya. ¿Listo? Entonces, por favor, todos tienen que trabajar. Ahora es muy sencillo reunirse virtualmente. Que yo tengo clases, que esto, que lo otro, ya. 7, 8 de la noche. Cuando nosotros, como docentes, nos reunimos generalmente a partir de las 8 de la noche, porque todos tenemos hasta las 7. ¿Listo? Clases uno que otro, otros antes, otros después. Listo, entonces 7, 8 de la noche, casi todos estamos en casa, ¿cierto? Los más mayorcitos estarán en cama, ¿no? Pero se encienden su laptop y comenzamos a trabajar. 9, 10 de la noche, concluimos, nos damos encargos, esto, el otro, y poco a poco vamos trabajando. Entonces, esa es la manera, ustedes también establezcan. Ahora, si hay oportunidad de hacerlo presencial y todo está chévere, pero no perjudiquen a ningún compañero. De repente, a alguien de ellos no puede, entonces causa suficiente para que no se reúnan presencialmente, sino de preferencia de tipo virtual. ¿Listo? Entonces, tampoco que exista desmedro. ¿Qué quiere decir esto? Que no haya, que bueno, que el compañero tal, que te voy a acusar con el profesor, que no, pues, compañero, a veces alguno que otro no tiene posibilidad. Entonces, ahí viene el hecho de la integridad y la actitud que deben tener ustedes. Apoyarse mutuamente, porque el mundo da vueltas. Alguno puede de que, bueno, pues, trabaje en otro sitio, estudie, etcétera, ¿cierto? Yo también permanentemente sigo estudiando, aparte de maestrías, doctorado, segunda especialidad. Estamos siguiendo y entre compañeros nos ayudamos, ¿no? Alguien no puede por el trabajo, hoy día le toca turno, etc. Muy bien, colaboramos. Entonces eso está bien. Lo que quiero ver es que ese 100% esté en todos los casos. ¿Listo? Darse la mano, pero eso también debe justificar a que no haga su parte de trabajo. Ahora, todos podemos indagar. Ya no es de que no estaba cerrada la biblioteca, no encontré ese libro. Ahora hay un montón de artículos, información dispuesta para que ustedes puedan leerlo. ¿Listo? Entonces, háganme un buen trabajo. Recuerden que todos se exponen ese día de la exposición. Todos están guapos, prendan sus cámaras
No, pero profesor, mi cuarto es medio feíto, que esto. El MIS tiene fondos muy bonitos, ¿listo? Donde solo se va a observar su rostro y eso es todo. Hasta por el celular, si alguien no tiene una laptop, puede hacerlo. Muchas veces yo he tenido que dictar por una tablet o un celular, dirigirme. Incluso en algunos casos no podía pasar diapositivas y me lo pasaba otra persona y mientras yo hablaba, ¿cierto? Entonces, todo se puede hacer, la tecnología está a la mano. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el tema de hoy. Si no hubiera más preguntas referente al tema de exposición. ¿Alguna consulta adicional? Los temas les doy el día. ¿Qué día nos toca? ¿Jueves o viernes? El día viernes. Viernes. El día viernes les doy a los temas definidos y cómo deben hacerlo. En una hojita les voy a alcanzar, ¿listo? Como la exposición, ¿listo? ¿Cuántas diapositivas más o menos? El trabajo también, cómo va a estar estructurado, ¿cierto? Cómo lo van a presentar, la estructura del trabajo, su carátula, su introducción, sus antecedentes, etcétera, sobre el tema, ¿cierto? Que me lo van a mandar también de forma digital, ¿listo? Todo es digital. Entonces, toda esa estructura también con un máximo de páginas, ¿listo? Pero un trabajo, señores. Porque ¿qué pasa a veces? ¿Qué ha pasado en los cursos de sus compañeros anteriores? Me mandan un trabajo. Muy linda la carátula. Comienza a leerle el profesor, que generalmente tiene la factibilidad de leer 7 hojas por minuto. Entonces, rápidamente comienza a revisar y de repente una parte dice, figura 9. Y no había la figura. Sigo avanzando. Anexo 2. No había el anexo. Como dice el capítulo anterior. No había el capítulo anterior, ¿cierto? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Voy revisando, tomo una parte, ¿cierto? Corto, lo pongo al internet, un copy-pega, ¿no es cierto? Que no se han dado el trabajo de revisarlo. Que total, como lo han encontrado, su copiada, su pegada, le han cambiado el número de letra, pero no había la figura 9, ni el anexo 1, ni el capítulo anterior. ¿Listo? Entonces, cuando algo se presenta, hay que de todas maneras leerlo. Antes, estructurarlo, armarlo su trabajo. ¿Listo? Algunos me presentaban con encabezados, tipias de página, muy bonito, de acuerdo al grupo, con su nombre del grupo. ¿Cierto? Página 1, página 2, de tal tema, unos encabezados muy interesantes. Todo esto digital, ¿eh? Pies de página igual, su numeración correcta, sus colores del trabajo. Decía que daba ganas de leerlo, ¿no es cierto? Pero hay otros que me presentan cualquier cosa también. Entonces, ¿todo eso suma, profesor? Sí, profesor. Esto es un buen trabajo, buena exposición, todos bien preparados, 20, ¿cierto? Pero si es un mal trabajo, una mala exposición, posiblemente sea la mitad de eso, ¿no? Entonces, recuerden que están en la universidad. Muy bien, ¿alguna consulta adicional a esto? Creo que no hay. Muy bien. Vamos a desarrollar entonces el tema de hoy día. ¿Se observa la pantalla? Listo, entonces. Muy bien. Hoy día vamos a hablar sobre lo que viene a ser el desarrollo sostenible, o en algunos casos también lo llaman el desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable, más que todo, está referido a que nosotros como seres humanos, seres superiores, en la que Dios
se fijó mucho y lo creó y le dio inteligencia. Hagamos un uso racional de los recursos naturales que tenemos. Esos recursos naturales que nosotros poseemos a nivel de todo el planeta debe estar consignado definitivamente a generar equilibrio social, equilibrio económico y equilibrio de tipo ecológico. Cuando nosotros observamos los diferentes elementos que tiene el planeta, entonces somos nosotros, la especie animal más inteligente, la que debemos conservar estos recursos y también trabajar a nivel de un concepto de convivencia equilibrada. No estoy andando o manifestando que estos aspectos puedan tener un tinte de carácter político, sino que estoy manifestando de que el desarrollo sustentable debe estar basado también en un equilibrio de tipo social. El derecho a la alimentación es el derecho más mínimo que debe tener cualquier persona. No debe haber personas que no se alimentan. No debe existir grupos humanos que esa pobreza que afrontan sea una justificación para que no consuman alimentos, sino todo al contrario, debemos nosotros como humanos tratar de generarles cierta cualidad en cuanto a que ellos puedan también tener alimento. Pero otro de los grandes problemas que se suscita es de que a futuro esto también tiene que ser de carácter sustentable. ¿Qué quiere decir, profesor? Que todos esos recursos que nosotros tenemos debemos también explotarlos racionalmente, de modo que vuestros hijos, vuestros nietos, vuestros sobrinos y demás personas del mundo también puedan gozar de los recursos naturales que hoy tenemos. ¿Listo? Generalmente cuando nosotros analizamos este proceso de crecimiento y globalización, la globalización de la economía, profesor, ha permitido crear un engranaje a nivel de todo el mundo. ¿Qué significa eso, profesor? Que cada país generalmente va a producir ciertos insumos y estos insumos que tiene generalmente lo comparte con el mundo y parte del mundo también comienza a vender aquellos productos que tiene y hacer llegar a otros países. La comunicación está globalizada. El transporte está globalizado. Los insumos de consumo, ¿cierto? Está globalizado. Las costumbres se está globalizando. La cultura se está globalizando, etcétera, etcétera. Entonces, esa globalización, cuando se rompe un engranaje, comienza a generar problemas. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Hay guerra, profesor. Y esos países que producían tales insumos, entonces dejan de mandar. Hasta que nuevamente se reestructure esos mercados, va a haber deficiencia de algunos insumos, ¿cierto? Entonces, bueno, no habíamos pensado de que en Perú no tenemos producción de harinas, ¿cierto? Producimos muy pocos granos, pese a tener facultades y poder producir. Pero ¿qué pasaba? Más barato que producir era importar, ¿cierto? Entonces ahora suben algunos insumos, ¿cierto? Pero bueno, no es tan necesario, profesor, mentira, ¿cierto? El pan, mientras hay más pobreza, hay más consumo de pan, ¿cierto? Entonces, hay íconos que no podemos nosotros negar, que pueden justificarlo de alguna manera. Coman pues papa, coman choclo, etc.
¿cierto? No es igual, no es igual. Entonces, hay sistemas que están globalizados en todo aspecto. Por ejemplo, nosotros dependemos mucho, mucho de la tecnología. En nuestras, todavía vuestros avances en cuanto a tecnología todavía aún no están muy bien estructurados, ¿cierto? Entonces, si bien existen todavía ingenierías, pero por ejemplo, dependemos de un celular, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos a pensar en un celular, ¿cierto? ¿Qué hacemos con este celular? Lo compramos, ¿cierto? La carcasa posiblemente lo produce algún país latinoamericano, ¿cierto? De repente el sistema de chip lo produce otro, ¿no? Las uniones que van a existir, de repente el sistema energético lo produce otro, el sistema digital otro, y se combinan todos esos insumos y se genera el celular, ¿cierto? Entonces hay países muy prósperos en generar insumos tecnológicos, ¿no? Esto lleva, por ejemplo, a pensar de que en muchas carreras, sobre todo de ingeniería, ¿qué nos enseñan? ¿Cierto? Análisis 1, análisis 2, análisis 3, análisis 4, geometría común, geometría descriptiva, geometría analítica, y muchos números donde le sacamos el ángulo al ángulo y al ángulo, ¿cierto? Pero cuando vamos a la praxis, a veces nos sentimos que todos esos ángulos que hemos sacado, quizá no nos sirve de mucho. Pero profesor, ¿qué quiere usted decir? ¿Que la matemática no sirve? Sí, definitivamente, para tomar decisiones, sobre todo, y rapidísimas. De 17 alternativas, ¿cuál es la mejor? Y el matemático lo toma rápidamente. ¿Y quién es el matemático? El ingeniero. Porque todos los ingenieros dominamos matemática, de alguna otra manera, ¿cierto? La matemática es ingrata y te vas olvidando. ¿Y qué utilizas más? Tu computadora. Pero sabes cómo se estructura eso. Sabes que hay muchos elementos que funcionan por combinación a nivel de matrices. Sabes que hay otros que son probabilidades, etcétera, etcétera. Pero también en la parte tecnológica, en la parte práctica, tenemos que estar inmersos. Y eso nosotros mismos tenemos que generarlo, ¿cierto? Tenemos que generarlo. Entonces, esto nos tiene que conllevar a pensar de que nosotros también tenemos que evolucionar como profesionales. ¿Hay problemas ambientales grandes que puede poner en riesgo este desarrollo sustentable, profesor? Sí. Uno es el cambio climático. Dos, la pérdida de biodiversidad. Tres, esa pérdida de la capa de ozono. Otro, la desertización o desertificación, la lluvia ácida, etc. Entonces, estos componentes, por ejemplo, ¿cierto? Estos componentes, entonces, van a afectar de alguna manera, claro. El cambio climático y el aumento de temperatura nos tiene en vilo, porque que algunas zonas aumenten 1 o 2 grados en el lapso de 10 años, prácticamente esas zonas van a perder biodiversidad, porque esa biodiversidad de muchas zonas está justamente enmarcada en ese clima. Oiga, profesor, en Puno ese frío que está haciendo, profe, sí, pues. Pero ese frío también es un controlador biológico fabuloso para que proliferen posiblemente también hasta los más fuertes, ¿cierto? Y también se evite de que algunas especies nocivas, como por ejemplo la mosca común, que no hay casi nada en Puno, ¿cierto? Prolifere a nivel de otras zonas que existen en cantidad innumerable. La capa de ozono va a depender de nosotros, ¿cierto? Cada uno de nosotros
que utilice o que evite utilizar spray, está bien. Pero ahora, su loción, spray, ¿cierto? Un insumo para su pelo, spray. Un insumo para los sobacos, spray. Cualquier tipo de... No, entonces evitemos. ¿Cierto? Volvamos a la bolita de desodorante, ¿cierto? Al perfumito en botella, etcétera, etcétera. Evitar. Cada uno de nosotros. La desertificación y la desertización están en nuestras manos, ¿cierto? Mucho depende de nosotros y de la forma como lo veamos este mundo. Si lo vemos como nuestro, vamos a entender. Si lo vemos como un mundo ajeno que no nos debe importar, también nos vamos a comportar de una manera como si no fuéramos de este planeta. La lluvia sí es una consecuencia muy fuerte que se está dando en algunas zonas y otras que se genera a nivel de catástrofes. Existen catástrofes naturales y artificiales. Los vertidos petrolíferos, por ejemplo, son los más severos. Está el de Erika, Exxon Valdez, Prestige, y ahora seguro que va a salir el de Perú también, ¿cierto? La Pampilla. Contaminación por mercurio, por ejemplo, a nivel de la bahía de Minamata, ¿cierto? Accidentes de Bhopal, Seveso, Alzanorco. Por ejemplo, algo de esto va a ser sus exposiciones, que van a tener también ustedes, que ya les voy a dar los temas respectivos, ¿cierto? Entonces, el desarrollo sostenible ha sido visto de buena manera a nivel de todo el mundo. ¿Cómo qué? Como una práctica donde se debe preservar esa calidad de vida. Y esa calidad de vida está tomada por la producción, la actividad económica, la demanda, el consumo y la riqueza económica. ¿Qué nosotros optamos cuando encontramos este desarrollo sostenible? Calidad de vida. Pero calidad de vida ¿para quiénes? ¿Para los reyes? No, calidad de vida para todos. Esa es la vista simplista que debemos tener. Los griegos cultivaban su cuerpo, cuidaban su cuerpo. ¿Por qué? Porque los dioses supuestamente de su mitología tenían un cuerpo perfecto. Entonces ellos cultivaban su cuerpo y su mente. Ahí es donde se genera la filosofía, ¿cierto? Pero muchos de nosotros, por nuestros antecesores, queremos cultivar riquezas, ¿cierto? Riquezas y más riquezas. No duermo por la riqueza, vivo por la riqueza, no como porque quiero ser rico, voy a ir ahorrando y no te das calidad de vida. La calidad de vida es ser culto y es lo que ustedes están haciendo, cuidar también su cuerpo, su salud, ¿cierto? Y vivir simplistamente, con una visión simple, ¿cierto? Tener lo necesario naturalmente para vivir bien, pero tampoco acumular esa riqueza económica que en muchos casos perjudica, ¿cierto?, la otra actividad que nosotros tenemos como humanos. Entonces, en un nivel macro es igual. ¿Qué ganamos teniendo tanta reserva en algunos países si su gente está muriendo de hambre? Tenemos un PBI fabuloso, una actividad económica resaltante que a veces los medios de comunicación nos venden. ¿Y los que viven en los cerros qué? Tenemos una producción, Perú, país exportador, hay una demanda y un consumo excelente de unos cuantos, pero ¿todos tienen calidad de vida? No. ¿Y en el mundo tendrán esto? No. A eso va los diferentes encuentros que, por ejemplo, el PNUMA desde 1987 ya lo anuncia. Este programa nacional de las Naciones Unidas, ¿cierto?, donde hablan
de este ícono de desarrollo sostenible como un ítem que satisface las necesidades actuales sin comprometer las capacidades de generaciones futuras, está basado en un aspecto económico a nivel social y a nivel medioambiental. Este centro es la calidad de vida. Esta interacción entre economía y medio ambiente es la equidad que debe haber, ¿cierto? En que la economía no es más importante que el medio ambiente, tiene que ir paralelo. Oiga, profesor, yo necesito más plata, más dinero, más plata, cortaré más árboles. ¿Y el medio ambiente qué? La sociedad necesita más espacio para vivir. Zonas agrícolas invadiré. ¿Y el medio ambiente qué? La economía y la sociedad se dan duros. Hay economías muy buenas, pero hay sociedades denigrantes. Hay sociedades excelentes con una economía muy baja. Si nosotros queremos criticar algo, tenemos que estudiarlo. Yo no soy, por ejemplo, de las personas que pueda criticar un régimen socialista, ¿cierto? Las mejores economías del mundo ahorita están demostrando que son socialistas. Rusia, que lo están denigrando porque inició la guerra, etcétera, etcétera, ¿cierto? Que, bueno, antes Ucrania era parte de su territorio, ¿cierto? Y que se dividieron por algunas situaciones políticas, económicas. Entonces ingresan a todo un proceso conflictivo. Pero ¿qué es lo que pasa detrás de ellos? Si nosotros comenzamos a estudiar muchas sociedades, a estudiarlos, no a defenderlos, vemos que en algunas zonas están mucho mejor con nosotros y con menos dinero, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hablan de Cuba, los que no conocen Cuba, los que no han viajado a Cuba, entonces desconocen y hablan casi de memoria. Pero en ese gobierno, por ejemplo, tu sueldo es miserable, ¿cierto? Unos cuantos dólares. Sí, porque no te alcanza para nada. Imagínate qué vas a hacer con 16, 30 dólares. ¿Qué vas a hacer? ¿Cierto? Pero el gobierno te da casa, comida, ropa, salud, educación, te da todo. Oiga, entonces no está tan mala, ¿cierto? No, pero que en nuestro país, por ejemplo, te pagan bien. Sí, pues, pero tú pagas tu comida, tu ropa, tu vivienda, ¿cierto? Tu salud, y pagas muchas cosas más. Y a veces no te alcanza, ¿cierto? O en muchos casos no tienes esa oportunidad. Entonces, habría que verlo esto bien y comparar bien. Porque a veces los medios de comunicación te informan parcialmente. Por eso yo siempre recomiendo que lean. Pero profesor, yo soy una persona mucho más hábil. Yo sé que puedo hacer mucho más dinero que ganar eso. Tener todas mis necesidades y, yo qué sé, yo voy a ser un futuro empresario. Ah, perfecto, pues. ¿Cierto? Entonces, ¿no estás de acuerdo con ese régimen? Muy bien, pues. ¿Cierto? Pero ¿y si no tienes las condiciones que has tenido? El principal productor del mundo, la capital de la tecnología, la capital de la industria, la capital de la exportación, ¿qué es China? ¿Cierto? Es una nación que tiene todo. ¿Y qué régimen tiene? Socialista, profesor. Oiga, ¿y cómo funciona eso? Habría que ver, ¿no? ¿Cómo funciona? Habría que leer. ¿Cómo se estructura? Y ahorita es una potencia mundial. Casi muy superior ya a las europeas. ¿No es cierto? Entonces, todos esos aspectos, cuando nosotros hablamos de desarrollo sostenible, lo debemos evaluar, estudiar.
siempre hay que hablar con justificación de causa. ¿Qué quiere decir, profesor? Que hay que leer para hablar. ¿Listo? Entonces, necesariamente no vamos a ser unos genios, pero por lo menos tener idea de lo que estamos diciendo y cómo lo estamos sustentando. El desarrollo sustentable está basado en dos términos: desarrollo y sostenibilidad. El desarrollo te conlleva a un sistema de proceso y de objetivos. ¿Qué tipo de proceso? Crecimiento o cambio. ¿Y qué tipo de objetivo? Calidad de vida. Y lo sostenible está basado en lo literal, en lo ecológico y en lo social. Lo sostenible o sustentable. Entonces, profesor, ¿cuál es el término en sí, desglosándolo? Un crecimiento-cambio con calidad de vida, pero sustentable en lo económico, ecológico y social. ¿Listo? Eso es. Pero, profesor, esos cambios que nosotros tenemos a nivel ecológico y social son cambios que es reflejo en muchas veces de la economía, sí. Y la economía lo hacen los hombres, la parte social igual. Pero la parte ecológica, que generalmente es la base que tenemos a nivel de muchos aspectos, nosotros tenemos que esto manejarlo de alguna manera. Y cuando digo manejarlo de alguna manera, es porque nosotros tenemos que procesar este concepto. ¿Ya? Entonces, miren qué tan importante es hablar de crecimiento, pero con calidad de vida. Entonces, cuando ustedes sean representantes a nivel, de repente, de Puno, de otras ciudades, acuérdense de este elemento, desarrollo sostenible. ¿Pero qué es desarrollo, profesor? Proceso y objetivos. ¿Qué es sustentabilidad? Carácter literal, ecológico y social. ¿Qué es un crecimiento para obtener calidad de vida general basado en aspectos sociales, económicos y ecológicos? ¿Ya? La economía, profesor, lo hace el hombre. La economía lo hace el hombre. Pero esta economía bien basada, bien llevada, ¿cierto? Es un elemento de soporte para que podamos hacer explotaciones de recursos naturales muy importantes. Perú, el modelo económico que tiene el Perú es regular. Algunos lo califican como muy, muy bueno. No es muy bueno porque no te da muchas oportunidades como te da otros países que son potencia del mundo para poder superar o generarte, por ejemplo, empresas, ¿no es cierto? Cuando uno va a la banca de Estados Unidos, los intereses generalmente rodean el 3 a 5% anual. Cuando tú vas a la banca peruana, los intereses generalmente bordean los 14 a 17%. Oiga, profesor, 4 o 5% a 17% es una desgracia. O sea que prácticamente usted devuelve una cantidad de dinero acumulativa al año, ¿cierto? Con comisiones y todo, se presta 100 y devuelve 150. En cambio, en Estados Unidos le prestan 100 y devuelve 105. Sí, pues. Entonces, esas políticas económicas también influyen en el desarrollo sostenible. Sí, profesor. El desarrollo humano es un desarrollo de carácter evolutivo, social, de permanente mejora. ¿En qué? En calidad de vida, en posibilidades y forma de vivir, porque el humano es creativo, de acuerdo a sus necesidades e intereses se adapta. ¿Está? Pero sin embargo, a nivel de la sostenibilidad de desarrollo,
nosotros tenemos que organizar el consumo y la producción de algunos recursos, pero con objetivos de forma indefinida, de modo que esta evolución tecnológica nos permita guardar pan para mayo. ¿Listo? Entonces, estos dos conceptos de desarrollo humano y de sostenibilidad de desarrollo conforman en parte esto lo que viene a ser el desarrollo sostenible de cualquier medio que nosotros tengamos. El desarrollo sostenible también va a ir pegado a un cambio tecnológico, crecimiento económico y desarrollo humano, por supuesto. Son cambios que se dan. Son épocas pasadas las que a veces vivimos y queremos que se mantenga inerte. No, ¿cierto? Antes, cuando nosotros éramos niños, salíamos, la calle era tu otro patio, el peloteo, ¿cierto? El deporte, la palomillada, los juegos, ¿cierto? Pero ya existe la tecnología. Entonces tú te vuelves más tecnológico. Comienzas a observar el crecimiento económico que antes se mantenía inerte, ¿cierto? A partir de un desarrollo humano. A muchos muchachos, por ejemplo, ahora yo les pregunto, ¿tú qué quisieras estudiar? Y ellos se van a las carreras más rentables, ¿no? Entonces, ¿y dónde queda ese desarrollo humano, esa actitud? ¿Cierto? Entonces, no solamente en el crecimiento económico, sino que también debemos estar a la par del desarrollo humano. Y el que más tiene, que provea, ¿cierto? Al que menos tiene. Entonces, el desarrollo sostenible en un marco político es un intercambio a nivel macro, por ejemplo, esa pequeña explicación que les he dado, a nivel macro, ¿de qué, profesor? De un desarrollo de capacidades humanas a partir de un cambio tecnológico y un crecimiento económico de carácter sostenible. Y acá hay íconos que vamos a utilizar, profesor, sí. Vida larga, adquirir conocimientos, disfrutar de comodidades, participar en la sociedad. Pero ese cambio tecnológico, ¿por qué tenemos vida larga, profesor? Mejor en medicinas, ¿cierto? Cada vez va manejándose esta farmacopea mejor. Adquirir conocimientos, crearlos, disfrutar de comodidades, esas comunicaciones. Que ahora agarras y tienes un teléfono personalizado. Antes tenías un teléfono familiar y solo alámbrico, ¿cierto? La agricultura, ¿cierto? Que se puede consumir de repente más insumos, con más variedad. Pero también nosotros como humanos tenemos que dotar a ese cambio tecnológico conocimiento y creatividad que va a estar en manos de ustedes. Pero esta capacidad humana también a partir del crecimiento económico va a definirse en recursos económicos. Y esos recursos para la educación, para la salud y el empleo, ¿quiénes lo generamos? Nosotros, ¿cierto? ¿Con qué? Con nuestro trabajo, con nuestra demanda que hacemos. Más trabajamos, más aportamos al que debe manejar, ¿a quién? Al Estado. Y el Estado, ¿qué nos debe brindar? Educación, salud, empleo, que muchas veces no hace ese papel bien hecho. Pero si lo hiciera, si estuviéramos en un afán sostenible, mucho más sustentable. El cambio tecnológico y el crecimiento económico va de la mano. Cuando yo empleo mejor tecnología, mi crecimiento económico incrementa. ¿Y qué es eso? Aumento de la productividad. Pero mi crecimiento económico también tiene que retornar al cambio tecnológico. Entonces tiene que haber recursos para el desarrollo tecnológico. Muchas empresas tienen que empezar a generar íconos de investigación para mejorar este cambio tecnológico y se mejore. Algunas empresas en Perú todavía no le entienden. Generalmente, cuando uno pisa otras ciudades, otros países, encuentras en plena universidad esos campus universitarios donde está, por ejemplo, metido Toyota, en su caso en mecánica eléctrica.
¿cierto? Talleres de Toyota, talleres de Datsun, centrales hidroeléctricas, etcétera, etcétera. Semejantes campos, donde el muchacho no solamente recibe una clase, ¿cierto?, teórica, no. Entonces, recibes teórico y práctico. Y esas empresas están apostando por ti. De modo que cuando uno sale, sabe la teoría y la praxis, ¿cierto? Entonces, esa es una buena formación profesional. Oiga, profesor, ¿y eso quiere la SUNEDO? En parte sí, pues, en parte sí. Que tengamos buenos laboratorios, que tengamos, ¿cierto?, algunas condiciones para desarrollarnos idóneamente, ¿cierto? Entonces, en ese camino tenemos que entrar. En ese camino nosotros tenemos que estar, ¿cierto? Entonces, aprovechar, conocer en la praxis esta realidad. Entonces, a nivel macro, profesor, ese desarrollo sustentable a nivel del mundo se maneja de esta manera, sí, bajo un marco político. Por eso que cuando uno se lanza para político, por lo menos ha debido tener que llevar algunos cursos de gestión política, ¿cierto? Y gestión política no quiere decir pintar paredes, alzar banderas, no. Es una gestión social, económica, política, donde tú tienes que conocer primero la realidad de tu patria, de tu pueblo, de tu país, de tu región. Porque si no conoces a nivel de gestión, ¿cierto? Entonces, ¿qué vas a entrar y mientras quieras aprender en un cargo, ya saliste del cargo porque no sabías nada? ¿Cierto? Entonces, el político supuestamente es el personaje más culto, el que ha seguido diplomacia, ha seguido gestión política, ciencias políticas, ciencias sociales, ciencias de gestión. Oiga, profesor, pero eso quiere decir que un ingeniero también, el ingeniero puede seguir gestión, sistemas integrados de gestión, gestión política, ¿ya? Y todavía lo va a aprender mucho más rápido. Entonces, miren, ese desarrollo sostenible está también en manos de decisiones que nosotros podemos encontrar carácter importante. ¿Alguien quería intervenir, creo? Creo que no. Las diferentes entidades a nivel del mundo se han visto en la necesidad de trabajar muy fuerte en el desarrollo sustentable por algunos elementos que se ha suscitado a nivel mundial. Ya desde el 71, por ejemplo, teníamos algunas crisis de carácter, ¿cierto?, productiva, por ejemplo, la crisis del petróleo. En el 72, el informe del Club de Roma, Conferencia de las Naciones Unidas, de Estocolmo. En el 80, Conservación del Planeta. 87, el informe de Brundtland. 90, Formación del Mundo, ¿cierto? Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Conferencia de Johannesburgo. Y otras que básicamente han influido en la toma de decisiones a nivel de muchos países. Naturalmente, algunos han pateado el tablero. La cumbre de Río, por ejemplo, fue uno de las reuniones más importantes del mundo donde se generó esta Agenda 21. ¿Y qué era esa Agenda 21, profesor? La declaración de principios del medio ambiente. Entonces, todos se preocupaban por la parte social, económica, pero muy poco le daban importancia a la parte ambiental. Y como se está generando un deterioro permanente de nuestro medio ambiente, o de nuestro ambiente, si queremos llamarle, ¿cierto? Entonces,
hay muchos ojos puestos en esto. ¿Qué va a pasar con nuestros recursos? ¿Cierto? Si nosotros nos estamos volviendo hiperconsumistas y nos gusta mucho lo artificial a lo natural. Entonces, todos estos componentes de desarrollo sostenible no nace de una idea loca, sino del acuerdo de muchos países para que equitativamente nosotros gocemos de estos recursos sin ponerlo en peligro y también las generaciones futuras puedan también gozar de lo mismo. Hay muchos principios a nivel del Programa de las Naciones Unidas en cuanto a medio ambiente. Por ejemplo, hay el principio 4 que habla del desarrollo sostenible y de la protección del medio ambiente. El principio 10, ¿cierto? Todo sobre la información y la participación en la toma de decisiones sobre el medio ambiente. El principio 15, la precaución, ¿cierto?, en la utilización de recursos. El principio 16, el hecho de contaminar y de los costos que debe generar, ¿cierto?, al que contamina. Y ahí sale, pues, el que contamina paga, ¿cierto? El principio 3, el derecho al desarrollo de las generaciones presentes y futuras. El principio 4 está basado, ¿cierto?, básicamente en la parte integrante del proceso de desarrollo que nosotros debemos generar, ¿no? Y todos estos principios que nosotros encontramos, como por ejemplo este principio 15, el criterio de precaución, de certeza científica absoluta, no deberá utilizarse como razón para postergar algunas medidas eficaces, ¿no? Muchas veces, en base a estos principios que les menciono, se generan algunos fenómenos naturales que después se llaman desastres naturales. Profesor, ¿qué es un desastre natural? ¿Cierto? ¿Qué es un desastre? Es un fenómeno natural. Y ese fenómeno natural siempre se ha dado, sino que cuando encuentra poblaciones se convierte en un desastre. Hay muchas naciones que no quisieron entonarse con los síntomas de la falta del desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay un mecanismo de desarrollo que se va a ir dando a nivel de todo el mundo porque estamos en un proceso de globalización. Entonces, prácticamente en el año 2000, que fue un año muy importante para lo que es medio ambiente, entonces comenzaron a emplear muchos países el desarrollo sostenible. Entre 1950 y el año 2000 ha sido el despegue de trabajar en la mayoría de los gobiernos con desarrollo sostenible. Es por eso que hasta el año 2000 gran parte de los países han creado el Ministerio del Ambiente que interactúa con el Ministerio de Economía y los Ministerios de Desarrollo Social. Entonces, ellos han comenzado a coadyuvar este crecimiento a nivel de desarrollo. El desarrollo sostenible lo van a intensificar, supuestamente para prever este desequilibrio que se va a generar. De modo que esto es lo ideal, que siga creciendo esta curva y cuando lleguemos al 2100, ¿cierto?, donde prácticamente vamos a ser, ¿cierto?, más de 10.000 millones de habitantes, 10 miles de millones de habitantes, ahora creo que estamos por los 2.000 millones, perdón, ¿cierto? Entonces, prácticamente, ¿cierto?, miles de millones, entonces vamos a llegar a una cúspide donde no se sabe si la seguridad alimentaria se garantizará a partir del 2050, ¿cierto?, hacia el 2100, porque vamos a tocar esto. Y aparte de los programas que se va, por ejemplo, generando sobre el hecho de
poblaciones en el mundo, aún hay poca respuesta, se invierte muy poco en esto. Entonces, estas regiones desarrolladas seguro que van a tener programas alimentarios, etcétera. Pero va a haber otras regiones no desarrolladas que van a estar básicamente extintas, a morir, ¿cierto? A quedar sin nada. Entonces muchas personas dicen, no, pues Perú tiene ventajas, tenemos recursos naturales, pero ¿hasta cuándo? ¿Cierto? ¿Hasta cuándo? Entonces, ese es el riesgo que el desarrollo sostenible advierte a partir del 2050 al 2100, que se puede convertir en una catástrofe. Y ya sabemos nosotros que posiblemente aquí se desate más guerras por recursos naturales. Pero yo no sé si las guerras serán satelitales, serán atómicas o serán biológicas. No sabemos, ¿no? Entonces, la estructura de preparación de todos los países también debe estar visionado en esto. Ha tenido que pasar este problema de lo que viene a ser el proceso de la pandemia para que muchas universidades reestructuren, por ejemplo, sus carreras a nivel de biología molecular, ¿cierto? Hoy hay mucho interés, por ejemplo, en biología, de implementar carreras de biología molecular, de biotecnología, ¿cierto? Entonces, el Estado también tendrá que cambiar este aspecto, un poco más ese tipo de investigaciones, ¿cierto? Entonces también los equipos posiblemente también tengan que variar de acuerdo al condicionamiento del avance que se tiene. Entonces, todo esto es un cambio evolutivo, un cambio evolutivo. Pero, profesor, en algunas zonas hay falta de desarrollo sostenible. Sí, pues, no todo es color de rosa. Por ejemplo, hay poblaciones sin agua potable, ¿cierto? Hay población urbana sin sanidad adecuada, partículas en medios urbanos, ¿cierto? Entonces, que se mantiene concentración urbana, dióxido de azufre, residuos municipales que van subiendo, emisiones de dióxido de carbono, que en ciudades sobre los 10.000 habitantes comienza a crecer rápidamente. Entonces, estos son indicadores que pueden acelerar, ¿qué, profesor? El cambio climático, en algunos casos, y el deterioro de la calidad de vida en estos otros casos. Entonces, es increíble. Alguna vez yo fui para el lado de Cusco, a una provincia donde tenía un canon fabuloso. Esta provincia se llamaba Echarate, ¿cierto? Y en Echarate tienen casi el mejor canon a nivel del Perú. Mucho dinero en la provincia. Entonces tenía unas calles muy bonitas, un sistema de piscinas impresionante, unos coliseos hermosísimos. Ni siquiera uno, creo que había dos, o el otro creo que iba a ser estadio. Pero lo que me dio mucha pena era que los pobladores no tenían agua potable. Señor, ¿no tienen agua potable? No, señor. Acá los tubitos, uno que otro de acá, recogemos agua de la parte de atrás, esto porque traían en balde, ¿no? A un hotel que llegamos. Bueno, yo tengo mi tanque con bomba, a veces me abastezco, etc. Entonces es increíble. El aspecto de calidad de vida comprende eso. Energía eléctrica, ¿cierto? Agua potable, recojo, ¿cierto? De los residuos,
mínimamente, y otros componentes más que deberíamos tener, ¿cierto? Buenas pistas, ¿cierto? Y otros elementos. Pero a veces no pasa, pues, ¿no? Entonces hacemos circular unos carros más viejos que parecen cocinas andantes, full dióxido. Pero sin embargo tienen permiso para que siga circulando. Hay dióxido de azufre en muchas zonas urbanas que ocasionan problemas a la salud. Y esos indicadores es que no hay un buen desarrollo sostenible en nuestro medio. Los síntomas de la falta de desarrollo sostenible, a partir, por ejemplo, de la revista New Science, se pregunta, ¿no es cierto?, ¿en quién confía usted para la información sobre el medio ambiente? Dice. Y la población del mundo, ¿en quién confía más? En la familia, en los amigos y en las organizaciones medioambientales. ¿En quién confían menos? En los gobiernos, en las compañías, en los medios de comunicación, organizaciones religiosas, confederaciones empresariales, científicos, médicos, etc. Confían más en estos últimos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque saben que permanentemente el gobierno y las compañías en conjunto con los medios de comunicación tergiversan muchas cosas con relación al desarrollo sostenible, ¿cierto? Y realmente estamos mal en ese aspecto, ¿no? Y pasa un evento, lo sacan a un directivo político, ¿cierto? O pasa algo con un futbolista, o Magali han payado, ¿cierto?, a alguna persona cometiendo actos de infidelidad. Es mucho más importante que el desarrollo sostenible. El gobierno, las compañías y los medios de comunicación se prestan a eso, pero no dicen, por ejemplo, cuántos niños hoy día no desayunaron, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos esperar? Si para el medio ambiente es lo mismo casi. Entonces, nosotros debemos conformar, ¿cierto?, organizaciones también medioambientales desde nuestro trabajo. Ustedes van a llevar un curso posteriormente seguro de SOMA, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, ¿cierto? Entonces, desde ahí van a empezar a calificar esos aspectos e impactos ambientales. Y como entidad, como empresa, tienen que llevarlo. Como familia igual, como amigos igual. Somos nosotros los que tenemos que, ¿cierto?, abrir camino. Y alguien de ellos puede llegar acá. O será representante aquí. Y tenemos que ir cambiando, ¿cierto?, esta forma de pensar a nivel del mundo. Otra pregunta de desarrollo sostenible, por ejemplo, dice, ¿qué fuentes de información dicen la verdad acerca del ambiente? ¿Cierto? ¿Quiénes dicen? Las organizaciones ecologistas, los científicos, la asociación de consumidores y los profesores. Y algunos medios de comunicación. Los que menos dice, por ejemplo, organizaciones turísticas, sindicatos, organizaciones públicas, las industrias. ¿Cierto? Entonces, definitivamente, cuando uno quiere enterarse de algún tema, ¿cierto?, lo menos que puedes es escuchar esto. Y si todavía es un medio de comunicación que no está garantizado, su imparcialidad es peor. Pero donde tú te tienes que apoyar es aquí, en la parte científica, en lo que dicen los artículos con causa. ¿Ya? El desarrollo sostenible está basado en un objetivo transversal, a nivel de sociedad, industria, naturaleza y administración. El hecho de trabajo entre la administración y la sociedad, ¿qué se llama, profesor? Democracia. ¿Qué es la democracia, profesor? Una correcta administración de las políticas para con la sociedad. Eso es. ¿Está?
Porque muchas otras personas yo les pregunto, ¿y para usted qué es democracia? Ser libre, me dicen. ¿Listo? Ah, usted no es libre, no ha nacido libre. No, no soy libre, porque mi país no es demócrata, ¿no? Entonces ya saben que la democracia es la relación entre la administración y la sociedad. El mercado es la relación entre la industria y la sociedad, ¿cierto? Porque el mercado condiciona a la industria. Tú produces pantalones de una moda X y la sociedad posiblemente no te compre. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Primero estudian a la sociedad. Ah, mira, los chicos quieren pantalones huecos, como si estuviera mordido por perro. Ya, hay que sacar eso. ¿Listo? Entonces, eso es. Mira, los chicos quieren unas gafas, pero ya no color oscuro, sino quieren unas gafas de color anaranjado, amarillo, verde. Hay que sacar eso. ¿Cierto? En los consumos igual. Oye, miren, ya que ya no hay que vender pescado, lo que tenemos que hacer es vender un pescado eviscerado, cortado en trozos y listito en un empacar vacío para que entre al sartén. Perfecto. Entonces, eso es lo que hace el mercado. La ecoeficiencia es la relación entre la industria y la naturaleza. Mientras más natural sea el producto, se llama un producto ecoeficiente. Muchos países ya trabajan con esto, sí, que tienen mejor cultura. Consume lo natural, dice. Mientras menos proceso tenga, el producto es mejor. Y la protección debe ir de la mano de la administración con la naturaleza. ¿No? Entonces, ¿quién protege a la naturaleza? El gobierno, la administración. ¿Cierto? Ese es. ¿Va a haber actos regulativos y relación entre ellos? Sí, profesor. La administración, que es el gobierno, va a regular a la industria, por supuesto, profesor. Le va a decir cómo debe hacer sin afectar a la naturaleza ni a la sociedad. ¿Listo? ¿Hay relación entre sociedad y naturaleza? Por supuesto, profesor. Y cercana, ya hemos visto las costumbres, ¿cierto? Hemos visto cómo nos relacionamos con la naturaleza y cuán responsables es la sociedad de la naturaleza que tenemos alrededor nuestro. Todos esos componentes nos llevan a algunos agentes de responsabilidad, ¿cierto? Quiere justicia y calidad de vida, debe participar, consumo responsable, solidaridad. ¿Qué quieres y qué debes hacer? Quiere dar servicio, desarrollo sostenible, debes participar en democracia, regular y proteger tu entorno. Quieres prosperar, dar servicio, consumir recursos, debes, ¿cierto?, trabajar a nivel de una ecología industrial con ética empresarial. Quieres desarrollarte, debes proporcionar recursos y acoger humanos en equilibrio. Entonces, este cuadrito nos indica de lo que nosotros deseamos y lo que también debemos hacer, ¿cierto? ¿No? Por ejemplo, cuando impartimos justicia, calidad de vida, vemos a los jueces y a la policía, pero nosotros no participamos, no nos hacemos sentir, ¿cierto? Y el pueblo a veces tiene la razón. ¿Generamos un consumo responsable? A veces no, ¿cierto? No somos responsables a veces mucho de esto. Muchos de nuestros insumos, ¿no? Yo veo a veces unos señores, una camioneta muy linda, su familia, oye, qué chévere este caballero, ¿no? Mira, su familia, un carro muy bonito. Avanza 2 cuadras, abren sus ventanas y botan cáscaras, bolsas, todo. Un consumo responsable. ¿Qué quiere decir también? Hay los residuos, ¿qué? ¿Dónde? No es mejor que en su bolsita lo lleven, ¿cierto?, a su casa y ven cuando pase el carro basurero, pero no, ¿cierto? No hay responsabilidad y mucho menos solidaridad, ¿cierto? En un asalto, los otros se escapan, te dejaron solos. ¿Cierto? Cuando dices, pero ¿qué no quieren justicia? ¿Y dónde está la solidaridad? ¿Cierto?
Pero otras sociedades, ¿no? Dejan su carro, su bici, todo a la mano, porque hay mucha educación, hay calidad de vida, ¿cierto? Entonces no va a haber delincuencia, y el que es delincuente, hay países que han tenido que aplicar la pena de muerte. Si ustedes ven cómo Singapur se ha vuelto en el país más seguro del mundo, van a entender esto. Pero profesor, en Singapur fueron muy severos, pero hoy ¿qué es pues Singapur? ¿Cierto? ¿Hoy qué es? Entonces, ¿cómo fueron sus pocas leyes que tuvieron? ¿Cierto? Entonces, si no hay solidaridad, entonces tampoco podemos exigir mucha justicia. Entonces, miren la responsabilidad que nosotros tenemos con respecto al desarrollo sostenible, ¿no? Y bueno, lo estaba marcando como para ejemplo que ya les he dicho. La responsabilidad ciudadana es una parte del desarrollo sostenible, ese papel que nos toca a nosotros desempeñar, ¿cierto? Entonces, evitemos esos sociosistemas, ¿listo? ¿Qué son esos sociosistemas? El ser mono. Prendes la televisión y te ofrecen un producto. Y ese producto se mete en tu cabeza y tú piensas que eso es bueno. No, seamos racionales. Trabajemos un consumo responsable. ¿Cierto? Te muestran una caja muy bonita, consume para el frío, ¿cierto? Tu caja de naranja. No es naranja, es agua con esencia de naranja y conservantes. Preferible consume tu naranja. ¿Cierto? Entonces, consumo responsable. El ciudadano tiene la capacidad de exigir a la administración por una transformación de modelos económicos y sostenibles. ¿Eso? Entonces, esa participación ciudadana a veces no la hacemos, no nos damos tiempo, no tengo tiempo ni para mí, voy a estar. Por eso nuestra sociedad está como está, ¿cierto? No es necesario renunciar a la calidad de vida, ¿cierto? Pero por lo menos tenemos que hacer un uso ideal de lo que tenemos. No acumulemos cosas que no nos sirven. No obtengamos cosas que posiblemente son de un solo uso y no se pueda reciclar. Lo ideal es utilizar lo que nosotros necesitamos, no acumular. ¿Cierto? Entonces, a veces hay gente que compra cosas hasta por gusto, ¿cierto? Y ni las utiliza, llega a su casa y la bota por ahí. Hay mucha gente que compra incluso recursos naturales, frutas, verduras, carnes, y se les pudre, ¿cierto? En sus despensas o frigideres. Hiperconsumistas. Comprar lo necesario, ¿cierto? Eso es lo ideal, lo que vas a utilizar. Entonces, en una sociedad, ese consumo responsable que nosotros hacemos es parte de la solidaridad que como sociedad nosotros tenemos que emplear. En el aspecto de la administración, esa democracia, te escuchamos y debes escucharme, ¿cierto? ¿Qué haces con esto? Regulas, proteges tu entorno. Ahora la clase política hace lo que le da la gana, ¿cierto? Pocos hablan. Tus representantes se vendieron por un poco de dinero. Entonces esa administración está mal. Y lamentablemente estas decisiones que se toman a nivel administrativo, estoy hablando del poder legislativo y ejecutivo, va a tornar todo esto, ¿cierto? Todas estas decisiones que acá se toman afectan a la sociedad, a la naturaleza, a la industria. Entonces, todos esos componentes administrativos también nosotros tenemos que observar, ¿cierto? Hay castigos, por ejemplo, a nivel de ecotasas. Hay premios, que muy poco se ve. Hay persuasión, participación e inacción vigilante, por ejemplo, en la parte administrativa. Muy poco empleamos, no nos damos calidad de vida, no coparticipamos, ¿no es cierto? A ver, un ejemplo acá. La persuasión en cuanto a la administración y la sensibilización como sociedad.
un día me fui a Juliaca, invitado por un amigo a un matrimonio. Y bueno, fui a la parte religiosa y me dicen, colega, vayamos un rato van a hacer una reunión muy bonita. Ah, bueno. Entonces yo me quedé muy sorprendido porque estábamos en un local, pero vinieron los familiares y nos sacaron a la calle, ¿no? Para que veamos cómo es su voluntad social de ellos. Entonces unos pusieron una pared que cruzaba toda la calle de pura caja de cerveza, ¿cierto? Vamos a 500, 600 cajas, una pared, ¿no?, que cerró una calle. Al otro lado, la familia del esposo, otra pared también. ¿Cuál pared estaba más alta de eso, no? ¿Quién ponía su caja de cerveza más? ¿Cierto? Comenzaron a llegar los regalos también después, en volquetes, en camiones, en todo, ¿no? Entonces, socialmente y sensiblemente, ¿cierto?, es una forma de la patada contra la pobreza y sin embargo dicen Puno, región, ¿cierto?, de pobreza continua permanente. Cuando vemos el grado de desnutrición que tiene Puno, es el más alto del país. Entonces te dan tu caja de cerveza, tus 2 cajas, y por ejemplo, yo estaba con mi esposa y me ponen 2 cajas y lo destapan todas las botellas, ¿no? Como parecido, ahí estás obligado a tomar, ¿no? Naturalmente podría tomarme de repente un par de botellas, ¿cierto? Y las otras botellas, bueno, no sé, tendrán que vaciarlas, botarlas, etc. Y un desmán de situaciones que si uno nos podemos a ver la actitud y la sensibilización, no somos sensibles. Esa caja de cerveza posiblemente podría haber servido esos 60, 70 soles para dar desayuno, por lo menos a unos 20 niños, un buen desayuno, ¿cierto? Entonces, ostentamos cosas materiales y tenemos una formación ética y responsable, ¿cierto? Y vana. Esas cosas son vanas, ¿no? Entonces, realmente a veces uno se pone a pensar en nuestras costumbres que lo llevan a excesos, que creo que eso no hacían los incas, ¿cierto?, con algunas costumbres dislocadas que existen, y nos parece que está bien, pero no la analizamos. Entonces, ¿qué es el desarrollo sostenible? Pues calidad de vida, equidad, igualdad. Pero ¿cómo estamos nosotros coparticipando? Tenemos posiblemente la suerte de poder tener una cantidad de dinero mayor, pero no la repartimos, no ayudamos, no somos sensibles. Pero sí para ostentar, como si poner más cajas de cerveza te va a hacer una mejor persona, botamos nuestro dinero. Y en base a eso también yo me puse a leer posteriormente y descubrí en una lectura, y eso les mostraba a mis alumnos en algunos otros cursos, que Puno consume entre el 53 del 43 al 53 o 56, creo, por ciento de la producción nacional de Bacus en los 3 primeros meses del año. O sea, casi un promedio del 50% de producción de cerveza, ¿cierto?, en el primer trimestre, enero, febrero, marzo. Oye, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué sustentabilidad?
Pero también ustedes vean las estadísticas, ¿cierto? La mayor incidencia a nivel de anemia en el Perú, en niños con anemia, 1. Pero curiosamente nos damos con la sorpresa de que somos el principal consumidor, y qué buen consumidor, que casi el 50% a nivel nacional nos los consumimos en los 3 primeros meses. Oiga, si así seríamos de buenos tomadores, ¿cierto? Y nos pondríamos la mano al pecho y resolver ese problema de desnutrición infantil que sufre nuestra región y que eso va a traer consecuencias severas, y ya las hay, ¿cierto? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces yo les invito a pensar como futuros profesionales que alguna vez que entren en esos actos, si no lo cambian ustedes a nivel de la sociedad puede seguir algo igual. Y aquí no se trata de ostentar cosas, ¿cierto? No se trata de eso. De lo que se trata es de generar equilibrio, de generar básicamente ese cambio de actitudes que debemos nosotros a cambiar en cuanto a nuestros ancestros que quizás no están bien ubicados, pero esto ni siquiera de ancestros, ¿eh? Esto es de los últimos 20 años que se ha dado esto por la causa de algunas personas que han empezado a ganar, a tener muy buena cantidad de dinero y que ostentan sus fortunas en base a estos actos ridículos, ¿no? Entonces, imagínense en ese mundo que está muy cercano y que es nuestra realidad, nosotros estamos. Y llevamos un desarrollo sustentable en nuestra región. No. Pero bueno, seguía la fiesta, ¿no? Bueno, voy a pasar al baño. Voy al baño y no hay agua, ¿cierto? Bueno, ya llegará el agua. Sí, efectivamente, después llegó el agua con la lluvia, ¿cierto? Entonces, oye, ¿por qué no tienen agua? No, señores, que acá no tenemos agua. Oye, pero tanta cerveza, tanta situación, y no tienen agua potable. No, es que acá se saca el pozo y el pozo seguro se ha secado. No hemos levantado agua en los tanques. Bueno, a sortear el paso porque el baño estaba terrible. Pero después, bueno, terminó ya la estación, se acompañó un rato y me salgo en las calles, ¿cierto? No había llevado mis botas, pues. Entonces tuve que, caballeros, ¿no?, meter el zapato donde se podía, casi hasta la rodilla, todo embarrado hasta que encontré un mototaxi para después tomar mi carro, ¿no? Porque si sabía que iba a beber un poco, naturalmente no llevé mi carro. Entonces yo me puse a pensar un poco más, ¿no? Tanto derroche, no hay agua, no hay condiciones de vida. Entonces, ¿de qué desarrollo sustentable podemos hablar? Entonces, ¿se dan cuenta de que a veces somos superfluos en nuestra forma de pensar, en nuestras costumbres que las vamos, según nosotros, formando de una manera buena, pero no nos damos calidad de vida? Entonces, ¿y la desnutrición por qué viene, profesor? Uno, es la mala calidad de agua, porque permanentemente esa agua tiene bacterias nocivas, que así tú le des a los niños chicharrón y chicharrón, pero si van a beber una mala calidad de agua, igualito, no van a poder digerir bien. Y ese es uno de los efectos en las principales ciudades. En el campo no hay nada de tratamiento, ¿cierto? Y hay descuido, y no hay una racionalización en cuanto a que conozcan un poco de nutrición. Piensan ellos que cuando se consume más y puro carbohidrato, están comiendo bien. Un plato de 2 kilos.
Pero si todo es carbohidrato, no tiene razón de ser. ¿Entienden? Entonces, esos elementos para un desarrollo sostenible local tenemos que cambiar, tenemos que transformar, tenemos que analizar. Entonces, son unos cuantos ejemplos que a nivel macro también se debe dar. Yo le estoy explicando a nivel micro. ¿Listo? Entonces, esos deseos que se debe tener, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a una sociedad, a tratar de cambiar ese chip, ¿ya? Ese chip que nosotros tenemos por otra de cambio. Curiosamente, nosotros como docentes a veces viajamos a los congresos con alumnos, sobre todo en los últimos años. Y bueno, dice, profesor, ¿por qué no vamos a un restaurante, una peña? Y bueno, almuerzo, cenamos, ya nos vamos a volver, nos tomamos una cervecita, muy bien, mientras esté dentro de lo correcto, una cena, un pisquito sour. Y hay muchos muchachos que no te beben ni una gota de alcohol. Oye, ¿de qué religión eres? No, de ninguna, profesor. ¿Y por qué no bebes un poco? No, pues eso es nocivo. Usted más que nadie sabe que fisiológicamente esto no es necesario. Sí, pues, pero de vez en cuando, de repente, no hay razón. Yo como sin trago sigo igual de alegre. Voy a seguir conversando y acompañándolos con ustedes. ¿Cierto? Un cambio de actitud maravilloso. Un cambio de forma de pensar. Naturalmente que esto lo va a transferir y lo va a contagiar a otras personas. ¿No? O sea, a eso uno se pone a pensar que a veces vuestras palabras como docentes no caen en saco roto. Hay también responsabilidad industrial, tecnológica, profesor, en el desarrollo sostenible. Sí, no solamente social, económica. ¿Cierto? Lo ideal de la industria es de que se emplee tecnología, pero sin generar impacto ambiental. Es promotora del desarrollo, pero sin impactar. Eso es lo ideal. ¿Ustedes van a trabajar posiblemente en industria? Sí. ¿Pero qué tienen que hacer? Cuidar el ambiente. ¿A partir de qué? De programas ambientales, de planes de gestión ambiental que toda empresa debe tener. Entonces, se debe llevar una ecología industrial, por supuesto. Ahí debe haber sensibilidad de la empresa, gestión medioambiental, ecoeficiencia y ecodiseño. ¿Qué significa esto, profesor? Oiga, señor, usted trabaja en bombas. Usted es un hidráulico de primera. Sí, pues, profesor, yo sé de bombas. ¿Y no pensaba en generar una bomba con paneles? Sí, profesor. Estamos generando. Ya unos con paneles. ¿Y cómo hacen para guardar esa energía? Hay sistemas de conservación de energía, porque cuando no haya sol, esa energía se disipe hasta que nuevamente aparezca. ¿Son qué? Ecodiseños. ¿De qué? De insumos ecoeficientes, ¿cierto? ¿Y qué haces con esto? Haces una gestión ambiental. Estás utilizando energías de carácter renovable. Muy bien. Eso es en cuanto a lo que viene a ser desarrollo sostenible. Y hasta aquí, ¿hubiera alguna pregunta, consulta o algún parecer sobre el tema? Escucho. Como nadie pregunta, creo que yo voy a preguntar. ¿Qué opina Ronald Francisco Ari Paredes? Ronald Francisco, ¿está?
Aló. No está. Me falta, tiene Ari Paredes. ¿Qué opina Atencia Mezquita, William? Tampoco está Atencia Mezquita. Coa más Cristian. ¿Está Coa? Ingeniero presente, me salí. Ah, ya. ¿Qué opina sobre el tema? Más Cristian. Sí, la mayor parte no le damos interés al medio ambiente, a la biodiversidad de nuestro país y a nivel mundial. No lo consideramos primer puesto. Ya. Muy bien. ¿Qué opina sobre el tema Elvis Rudy? Presente, ingeniero. A ver, opino que también las personas nos deberíamos de dar cuenta también, ¿no? Y también hacer reflexionar a los demás sobre el medio ambiente y el daño que le hacemos, ¿no? Eso sería todo. Muy bien, Elvis. ¿Qué opina sobre el tema Luis Michael Flores Calapuja? ¿No está Flores Calapuja? Flores Calapuja. No está Flores Calapuja. Flores Vilca Jason. Presente, ingeniero. Buenas tardes. ¿Qué opina sobre el tema? De lo que usted habló hasta ya yo opino acerca de, ya voy a opinar acerca de lo que ha hablado acerca de eso del consumo de cerveza y de la desnutrición que hay, ¿no? O sea, yo hasta donde, desde mi punto de vista, claro, como dice, no sabía bien de estas estadísticas del consumo de cerveza de Bacus, de Puno, pero viendo eso y cómo se vive eso de la desnutrición en Puno, que tiene el mayor índice, la gente no ve la alimentación de los demás, no velan por sí mismos, por su propio, no bienestar tampoco, sino por divertirse. Y ahora, esto también, como ellos ven nada más para ellos mismos y no para los demás, eso mismo también se refleja en cuanto a la naturaleza o biodiversidad, porque ellos ven por beneficio propio y no por lo que va a preparar hacia el futuro. Así es, ¿no? Entonces somos medios insensibles, ¿no? Y miren, parte del desarrollo sostenible está basado en eso. Muy bien, Jason. Sobre el tema, ¿qué opina Frank Luis Lima Pari? Bueno, ingeniero, buenas tardes. Con respecto a todo lo que usted nos comentó acerca de la biodiversidad y de la insensibilidad que tenemos nosotros con respecto al medio ambiente y lo demás dicho, es muy cierto todo lo que nos indicó, nos expuso usted, ingeniero, ya que una prueba de todo lo que nos ha dicho usted es que personas de otros departamentos comentan que Puno, o nuestro departamento, o sea, los puneños, o sea, dicen que los puneños son los más borrachos de todo el Perú, que toman y ponen en primer lugar a otras cosas antes que su estabilidad social, ¿no? O económica en muchos casos. Y es muy cierto todo lo que dice ingeniero. Ese es mi punto de vista. Es cierto, ¿no? A veces es cierto, es penoso, pero... Adelante, Luis Fernando. Sí, profesor, yo también tengo una opinión de lo que dijo mi compañero sobre que como en festividades, por tradición, todas esas cosas, la sociedad es consumista en todo tipo de sentidos, para todas actividades, pero como se le conoce a Puno,
la ciudad que se puede decir a los hombres que aguantan más el ejercicio seguramente. Pero como usted nos menciona, el desarrollo sostenible es buscar un límite, estar una estabilidad general, porque tampoco es como decirlo, de un día para otro vamos a cambiarlo todo y vamos a borrar las culturas, porque solamente la gente de Puno, o no la juventud, sino los adultos mayormente toman por tradiciones, por culturas, festividades, rutuchis, corte de pelos, y ya más por cariño también a veces. Y demás cosas que se van inventando poco a poco, ¿no? Bueno, adelante, Cristian. Profesor, tenía una consulta. Mi consulta era que, o sea, si es posible el progreso económico dando un respeto a los derechos humanos y a la naturaleza. O sea, si es posible eso. Eso es lo ideal. Eso es lo que se quiere. Todo crecimiento, por eso, debe ser en ese ícono que hemos visto. Social, económico, pero también con respeto al medio ambiente. ¿Ya? Entonces, nadie dice que no crezca, sí, pero tenemos que hacerlo de manera equilibrada, ¿cierto? ¿Y cuál es esa manera equilibrada, profesor? Calidad de vida. Es por eso que muchas sociedades consumistas hoy, por ejemplo, no tienen recursos. Cuando la zona de Sudáfrica y África, estoy hablando de los años 30, 40, eran las potencias del mundo, porque tenían muchos recursos. Pero esos recursos lo han ido agotando rápidamente. Y generalmente, ¿quiénes iban? Los países europeos a sacar esos recursos. Hoy que no tienen recursos, Europa ni los mira, ni les manda vacunas. Hay una pobreza permanente. Han creado el caos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque eran hiperconsumistas. ¿Cierto? Todos los recursos no los reinvertían. ¿No es cierto? Sino que lo que pasaba es de que al no reinvertirlo, agotaban sus recursos. Y eso es lo que no debe pasar en nuestra sociedad. O sea, ya hay ejemplos tácitos de esto a nivel del mundo. Entonces nosotros debemos ser más inteligentes que ellos y tratar de bregar, tratar de cambiar desde nuestras actitudes, ser más solidarios para poder generar, ¿cierto?, mayor beneficio. Un niño que sufre desnutrición jamás va a poder pensar como un niño normal. Va a tener ciertas deficiencias cognitivas. Entonces, ¿a dónde estamos apuntando? ¿Cierto? Ahora, hay estudios que por el alcohol, que generalmente consumen madres gestantes, se genera problemas de cognición. E incluso en algunos casos, hasta son precursores de algunos síndromes. Y eso hay artículos, profesor, para acá, Papuno, sí está escrito. ¿Ya? Entonces, miren a qué extremos llegamos. Entonces, realmente tenemos problemas que hay que cambiarlo. Adelante, Luis. Yo también quiero un dato sobre el alcohol para el cuerpo humano. Es bueno y también es necesario, pero en cantidades menores. Y sobre todo en el caso de las madres gestando, al ingerir alcohol, como también ese alcohol se digiere a su cuerpo y se pasa al organismo del bebé, el alcohol primeramente daña las células superficiales de tu organismo, que usualmente son las malas, las defectuosas, y después procede a atacar las células que son, se puede decir, vitales o que sirven para tu organismo, y por eso usualmente se deteriora el sistema de los bebés. Así es. Y ocasiona problemas. Y estas costumbres, ¿saben de dónde a veces llega? De Bolivia, ¿no? En Bolivia tienen una cultura muy pagana y lamentablemente hay muchos imitadores que a veces pasa por eso, ¿no? Acá les voy a mostrar un artículo. Síndrome alcohólico fetal. ¿Listo?
Entonces, esto básicamente trata de que cuando hay señoras que están posiblemente embarazadas y comienzan a beber y a veces ni saben, generan una serie de fenómenos a sus hijos. ¿Listo? Alteraciones del sistema nervioso, a nivel de los rasgos faciales, deficiencias en cuanto al crecimiento, deficiencias en cuanto al desarrollo del sistema neuronal. Entonces, son situaciones que se dan a gran escala. Si esto está escrito, ¿cierto? Acá hay otro: consumo de alcohol durante el embarazo, múltiples efectos negativos. Esto en Bolivia, Cochabamba, 2009. Ya van advirtiendo de esto, ¿cierto? Y no solo en damas, en varones también se van a ver afectados de algunas maneras. Entonces, bien macho, chupo duro, sí, pues, pero después cuando estés viejo, ¿cierto? Pues estar con lagunas mentales, con Parkinson, con una serie de elementos, ¿cierto? Que van no solo en nuestra sociedad, ¿no? México, ¿cierto? Y hay en todo sitio. Hay estas situaciones que a veces nos conllevan a problemas severos en nuestra salud. Adelante, Félix. Ya, usted puso en las diapositivas una relación entre agua y las personas, ¿no? Sí. Ya. Y yo, como punto de vista, veo que el desarrollo sostenible tiene problemas, no, que el principal problema por el desarrollo sostenible, porque no se está aplicando bien, es posible que sea por la sobrepoblación. Digamos, un ejemplo. Digamos, dentro de un clan o una tribu, digamos, de 100 a 200 personas, el alimento abastece. En cambio, si dicha población crece exponencialmente, digamos 50 al año, lo cual es posible que la comida no abarque, ya que en esa zona no haya suficientes recursos para todos. ¿Es correcto? No. Claro, o sea, ¿de qué está preocupada vuestra sociedad en cuanto al desarrollo sostenible? Está preocupada de que, primero, vuestros recursos no son distribuidos de forma equilibrada. 1. Las condiciones y calidades de vida se van a generar problemáticas a futuro si la población sigue creciendo desmesuradamente. ¿Listo? Y 3, cuando hablas de agua, generalmente los servicios básicos es calidad de vida. Tener los servicios básicos es calidad de vida. Es garantizar la calidad de vida. ¿Ya? Entonces, son 3 temas que me has tocado. 1, calidad de agua, y hemos visto que hay muchos países que no tienen buena calidad de agua, ¿cierto? Porque, no tienen agua potable, le están llevando en cilindros, aguas, ¿no? Que posiblemente estén contaminadas a su cilindro, y de su cilindro saquen a sus casas, y en todo ese problema de manejo del agua va a suscitarse contaminación. Y el problema del crecimiento poblacional, que sí, o sea, del 2050 para arriba, no sé qué pasará. Adelante, Moisés. Entonces, ingeniero, teniendo en cuenta todo esto, nosotros tenemos el deber, me imagino, de sensibilizar acerca de ello, ¿no, ingeniero? Claro. Es como profesionales, por esto este curso es transversal. Este curso los pone en conocimiento de muchas cosas, ¿cierto? Y yo lo hago más didáctico con ejemplos, a veces pequeños, ¿cierto? Que lo llevan a macro. Entonces, este no es problema del profesor, porque es del área de biomédicas, no. Este es un problema de todos, donde todos tenemos que identificarnos y de alguna manera, desde su punto de vista,
coadyuvar a que esto no se suscite, ¿no? Por ejemplo, la extracción de todos los recursos naturales y qué dejamos a futuro. ¿Ya? Es uno de los problemas. Entonces, si no tenemos recursos, ¿de qué vivimos? ¿No? El hombre puede evitar no tener ropa nueva, no tener tecnología, pero ¿podremos vivir sin comer? ¿Sin beber agua podremos vivir? Eso es imposible, antifisiológico. ¿No es cierto? Entonces, a eso va el desarrollo sustentable. A hacer una explotación, pero de carácter racional. Empleando tecnología, sí, profesor, sí, pero cuidando nuestros recursos. Ya, entonces, cada árbol que ahora quitamos, hay que pensarlo mucho, ¿no? Y si podemos nosotros plantar con nuestra tecnología, cultivar, regarlo con nuestra tecnología, formar zonas de mayor producción, excelente. De eso se trata. ¿Listo, Moisés? Muy bien. Entonces aquí podemos nosotros pasarnos toda la tarde conversando. Adelante, Moisés. Ingeniero, antes recuerdo que al principio de las clases nos dijo que teníamos que aportar un granito de arena, no nosotros, a modo de, creo, por una nota o algo así, creo que dijo el ingeniero. Granito de arena, no me acuerdo que haya dicho eso, ¿eh? Granito de arena, de repente en su caso, ustedes poner sus plantas. Podría ser eso y que me muestren, ¿no? Adelante, Fernando. Aquí hay muchos pareceres, pero quizás nos quede muy poco tiempo a los humanos, de repente unos 1000 años más, porque la Tierra no va a desaparecer. Mira, la Tierra es muy antigua, 5.000 millones de años. Se generan cambios climáticos, como ya desapareció a los dinosaurios, una época de superenfriamiento, o de repente va a suceder lo inverso, una época de supercalentamiento, ¿no? Entonces, esos problemas que se suscitan, bueno, hay diferentes puntos de vista, no hay que alarmarse mucho. Muy bien, a ver, vamos a proseguir a llamar lista. Aiko Ramos, Joseph Alberto, Apasa Chambi. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Ari Paredes. Arias Montalico. Presente. Apasa Mamani. Presente. Atencio, no estaba. Ábalos Ortega. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes. Cáceres Cutimbo. Se ha participado, ya está. Cora Condori. Presente, licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes. Chino Mamani. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Chipana Mamani. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Churacutipa sí participó. Está Condori Aruanca. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Coya Quispe. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuentas Rojas. Ingeniero, buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Montesinos.
No se escucha, profesor. Enrique Montesinos. Garavito Mamani. Garavito Mamani. A ver. Ticono Charca. No está Garavito. González Quispe. González Quispe. Tampoco está. Juan Caluque. Aiko. ¿Estaba mal? Sí, estaba. Ya, listo. Número 2. Perfecto. Muchas gracias. Juan Caluque. Juan Caluque Cho. Huaynashi Pari. Presente, ingeniero. Shibaja Zuka. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Mamá Nikan Yawi. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Mamá Nimelo. Mamá ni me lo presente, licenciado. Buenas tardes. Mamá Nipaxi. Presente, ingeniero. Marín Condori. Monteagudo Churata. Buenas tardes, presente, ingeniero. Buenas tardes, Miguel. Ortiza Pasa. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Pacompía Quispe. Licenciado, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Pabio Gómez. Pabio Gómez. Quispe Barra. Presidente, ingeniero, buenas tardes. Salas Gutiérrez. Buenas tardes, presente, ingeniero. Buenas tardes. Ticona Torres Aldo. Presente, ingeniero. Vilca Roque. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Ya. Yanapa Mamani. Presente, ingeniero. Samata Quispe. Presente, ingeniero. Muy bien, muchachos. Muy bien. Profesor, disculpe, a mí no me llamó. Soy Soy después de Cuentas Rojas. ¿Cutipa? Sí, Cutipa Gatino. Es que tú has participado. Están participando y yo lo estoy poniendo presente. ¿Ya? Ah, ya, gracias, licenciado. Perdón por la molestia. Ingeniero, a mí no me llamó. ¿Vilca Roque? No, Coco Max Cristian. Coacoa. Sí, no me llamó. ¿Has participado, Coacoa? Ay, ingeniero, gracias. Sí, es que han participado y les voy a poner. Ingeniero. Adelante. Ingeniero Flores Calapuja. Flores Calapuja. Flores Calapuja. A ver. Tú no has participado, cuando te he llamado. Tienes falta. Es que se me ha cortado el internet, no lo he escuchado, licenciado. Ya, que sea la última. Listo. ¿Quién más? No hay más. Muy bien, muchachos. Entonces, hasta el día viernes nos toca, ¿no? Bueno, todavía estamos al día, ¿no? Adelante, Brian. Eduardo Vilca no tiene grupo. Pregunto.